Y hoy en la columna vertebral decidimos que el 1 de mayo iba a ser recordado de otra manera. Por empezar, ustedes ya saben, porque se los dije al principio del programa, estamos grabados, vamos en cápsula, como dicen ahora los chicos millennial, porque todavía tenemos una semanita más de guarda por estos temitas del COVID, en este caso positivamente por las vacunas. Todo el resto está bien, ya lo sabemos. Entonces, hoy es día viernes y vamos a hacer una entrevista a Leónidas Ceruti por el 1 de mayo, que mañana se festeja, se recuerda, se conmemora. Elegirá Leónidas el verbo adecuado para arrancar con esto, porque lo hemos convocado para que nos ayude a historizar primero, a contar aquel 1 de mayo, los mártires de Chicago y demás, pero después a historizar el 1 de mayo a través de las distintas luchas obreras que se fueron dando en el mundo en el siglo pasado y en lo que va de este. Muy buenos días, tardes, Leónidas, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo van ustedes? Primero, muchas gracias por la invitación y una alegría de poder estar en contacto con ustedes. Laura. Hola, ¿qué tal, Leonidas? Nuevamente aquí en el programa tratando de echar luz sobre las luchas obreras y su historia en Argentina y el mundo. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Porque yo tengo la idea de que a lo largo del tiempo, como tantas otras luchas y situaciones, el 8 de marzo, por decir algo cercano, para mucha gente se transformó en el feriado, ¿no? Yo veía en las redes, che, qué lástima, cayó sábado, como si en pandemia hubiera mucha diferencia además, pero qué lástima, cayó sábado el feriado, y como que se diluyó en el mundo o en algunas conciencias el significado real de lo que fue aquel 1 de mayo y después los 1 de mayo latinoamericanos. Te invito a que arranques con tu mirada sobre el tema. Mirá, creo que eso es lo que se ha intentado desde siempre, de transformar el 1 de mayo en algo inofensivo, en un día de fiesta, y es un día de lucha. El 1 de mayo, si sigue teniendo vigencia a nivel mundial, es porque sigue siendo el día de los explotados, sigue siendo el día de los trabajadores, sigue siendo el día donde aparecen más claramente las demandas de los trabajadores a nivel mundial, con distintas características de acuerdo a las épocas, como ha sido. Pero el 1 de mayo, como es como los grandes revolucionarios, en vida se los combate, se los asesina, se los encarcela, se los hace desaparecer, y después se trata de transformarlos en íconos inofensivos o que estén pintados en una remera. Con eso se intentó también con el 1 de mayo. Pero si hay un acontecimiento a nivel internacional que tiene vigencia y que se ha extendido en todo el mundo como fiesta laica, es el 1 de mayo. El 1 de mayo nace como un día de lucha, un día por las 8 horas de trabajo, cuando en Estados Unidos y en Inglaterra y en Europa y en América Latina también, los obreros y obreras y los niños trabajaban 12, 14, 16 horas. Y la primera internacional, uno de los primeros proclamas que lanza son la lucha por las 3-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para lo que se me dé la gana, cantaban los obreros. Nacieron las ligas de las 8 horas en Estados Unidos y se empezó a luchar por las 8 horas de trabajo. Por eso las huelgas en Estados Unidos, que fueron reprimidas, principalmente en Chicago, en 1886. Después ahí van a ser al día siguiente, el 1 de mayo, es cuando son reprimidos, el 3 de mayo son ametralladas, y ahí la lucha ya se transforma realmente violenta, y ahí van a ser detenidos una serie de dirigentes sindicales que son condenados a muerte. Luego
se les conmuta la pena, algunos de ellos a trabajo forzoso, cadena perpetua, uno aparece, le explota una dinamita en la boca, casualmente, y bueno, 4 de ellos sí son llevados a la horca, que son los mártires de Chicago, y en 1889, en un congreso socialista y obrero en París, donde concurren 22 delegados de distintos países, y por la Argentina va el maestro Alejandro Peiret, que viajó con la excusa de ir a la exposición industrial que se hacía en París, la famosa Torre Eiffel, y ahí se decide que para el año siguiente, en 1890, para el 1 de mayo, se demande a las distintas autoridades de los distintos países leyes laborales y se implanten las 8 horas de trabajo y un pliego reivindicatorio muy importante. Y ahí se decide entonces al año siguiente hacer conmemorar y un día de lucha del 1 de mayo, aunque el documento dice fiesta, pero dice demandar a las autoridades con manifestaciones y actos. Bueno, en la Argentina se comienza a organizar, lo comienzan a organizar en Buenos Aires la Sociedad de los Socialistas Alemanes, el Club Wehrmacht, creo que se pronuncia algo así, y invitan a una reunión que se realiza en marzo a distintas organizaciones obreras que ya existían en el país. En Argentina, antes de 1900, existían un montón de asociaciones obreras que nucleaban a artesanos, a trabajadores de manufacturas y también a obreros y sobre todo inmigrantes que se agrupaban de acuerdo a su nacionalidad. Y ahí se decide, bueno, hacer esta manifestación para el 1 de mayo, que posteriormente, al año siguiente, se realiza en 4 ciudades. En Buenos Aires, en Chivilcoy, Bahía Blanca y en Rosario. En Buenos Aires se realiza en el Prado Español, donde concurren 3.000 trabajadores. En Rosario se realiza la concentración principal, lo que yo más he investigado, está en mi libro sobre historia del 1 de mayo en Rosario, 1890 al 2000, porque los otros 2 libros que hay sobre historia del 1 de mayo en la Argentina es uno de Íscaro y otro de Dickmann, el socialista, Íscaro por el Partido Comunista, que se centran fundamentalmente en los 1 de mayo en Capital Federal. Y bueno, con un poco de chauvinismo regional, dije, no, vamos a investigar sobre el 1 de mayo en Rosario. Y así nació ese libro de los 1 de mayo en Rosario de 1890 al 2000. ¿Sabes que justo ese punto es el interesante, además de que vos sos interesante en la nota, que sí, ciertamente, porque uno piensa el 1 de mayo y piensa las manifestaciones en la Plaza de Mayo, en la Plaza de la República, frente al Congreso, las famosas de la izquierda en Plaza 11, pero es como si el resto de nuestro país no tuviera propias maneras de recordar, manifestar y haber marcado historia a lo largo del 1 de mayo. Así que a mí me interesa que seamos federales en este 1 de mayo y hablemos de Rosario. Sí, bueno, lo que se decide en Buenos Aires, ahí en la reunión de los socialistas alemanes, es un manifiesto, que es el manifiesto del 1 de mayo de 1890, que es el que se reparte en estos 4 actos que se hacen y se presenta al Parlamento. Es la primera demanda de los trabajadores al Congreso de la Nación. Y es importantísimo volver a leer las demandas de los trabajadores en 1890, que comienza con la demanda de las 8 horas de trabajo, que se creen leyes protectoras, y después el resto de las reivindicaciones, si aparecería en un volante mañana, tendría total vigencia. A tal punto que uno de ellos, yo siempre remarco, que dice que se aumenten los inspectores para los lugares de trabajo. Y hoy el Ministerio de Trabajo de la Nación, los Ministerios de Trabajo de las provincias, las Secretarías de Trabajo, como lo había rebajado Macri, no tienen la cantidad de inspectores necesarios para los lugares de trabajo.
cualquier fábrica, cualquier empresa, cualquier lugar de trabajo, en un supermercado, en un banco, donde sea, son paupérrimas las condiciones de trabajo. Este, y, y otro, el que tiene trabajo hoy, trabaja más de 8 horas. Entre ir al trabajo, venir y estar en el trabajo, y el que no tiene dos trabajos, sí, lógicamente los desocupados es distinto, pero el trabajo de los niños, hoy los niños trabajan, etcétera, etcétera. Leónidas, y en Rosario, la tradición del 1 de mayo, ¿cómo fue? Digamos, ¿cómo es? ¿Se vivió siempre como lucha? Hay Sí, sí. 1 de mayo muy específicos, así que uno diga, este 1 de mayo deben conocerlo el Ah, resto del país. siempre se conmemoró, nunca desde 1890 a la actualidad, nunca, no hubo año en que no se lo conmemoró en las plazas, en manifestaciones, en las escuelas, en los cines, en los teatros, en la legalidad, en la ilegalidad, en forma pacífica, en forma violenta. Lo protagonizaron anarquistas, socialistas, radicales, comunistas, trotskistas, lo protagonizaron hasta los demócratas progresistas, hasta la UCD, los liberales de la UCD hicieron una bailanta de los trabajadores, en la sociedad rural lo hicieron, sí. Los militares de las distintas épocas trataron de utilizar al 1 de mayo, y aquel 1 de mayo de 1890 fue muy importante porque se reunió en la histórica Plaza López, casi era de extramuros en esa época, 1890, y se reúnen anarquistas y socialistas, un acto conjunto. Se habían reunido primero, se reunían en un bar que se llamaba La Bastilla, o la Vieja Bastilla, que aquí en el centro, y ahí eran vigilados por la policía. Le mandan un informe al gobernador que se estaban reuniendo en reuniones cada vez más grandes y se hacían más cotidianamente, unos italianos extranjeros que lucían moñito volador y frondosos bigotes. El gobernador dice que no los molesten. El día previo al 1 de mayo es detenida Virginia Woolf, repartiendo volantes en refinería, y luego la dejan en libertad y asiste al acto. Se reúnen 1000 obreros con sus pancartas rojinegras, de ahí la camiseta rojinegra de News Old Boys de Rosario, Ajá. porque los jugadores, cuando se crea el club News Old Boys, estaba enfrente del puerto, y los del colegio jugaban al fútbol con los obreros del puerto, y ese sindicato era un sindicato muy anarquista, y cuando deciden la camiseta, los estudiantes deciden color rojinegro, no porque hayan sido anarquistas, sino porque eran sus amigos con los que jugaban al fútbol. El acto parte con banderas rojinegras y la banda al frente, 1000 trabajadores, y las crónicas dicen que iban custodiados por 6 bomberos a caballo, luciendo sus flamantes Remington. Para los más jóvenes, los Remington son esas escopetas tipo ametralladora, no ametralladora, pero con varias cargas, que usaba el quinto de caballería en las películas de cowboy en Estados Unidos, las películas que masacraban a los pueblos originarios en Estados Unidos. Había llovido ese día, cambian el recorrido, recorren el centro y van a hacer el acto en Entre Ríos y Urquiza, aquellos que conocen aquí en Rosario, es más o menos el centro, en la Quinta Última, que era un lugar donde paraban los circos, un lugar amplio. El último que había estado en el lugar era el circo de los hermanos Brown, los famosos de aquella época. Y o casualidad de la historia, muchos años después, en esa misma esquina, en eso se levanta un edificio de departamento, y ahí pasan los primeros meses Ernesto Che Guevara. Esas son las casualidades de la historia. Escribí una nota diciendo que los efluvios de esos anarquistas y socialistas se habían impregnado en ese bebé que era el Che Guevara, porque ese manifiesto de 1890 y las consignas y los discursos de ese día, el Che los hubiese rubricado. Fue un acto internacionalista, fue un acto de lucha, fue un acto contra el sistema, y eso también lo expresó el Che Guevara.
Después de ahí que hablan en distintos idiomas, la manifestación se va al bar nuevamente, al bar, la Bastilla, donde ellos se reunían, y mandan un telegrama a Buenos Aires diciendo que se había realizado el acto con todo éxito, un día de lluvia en orden, y que se iban a cumplir lo que exigía también ese manifiesto, que era sacar un periódico, formar una central de trabajadores. A partir de ese 1 de mayo, en Rosario, siempre hubo actos. Después se dividieron, los anarquistas por su lado, los socialistas por el suyo. Después se incorpora más adelante, cuando se crea el Partido Comunista, los comunistas. Y las demandas van a ir variando. Después van a aparecer las demandas, aparte de las 8 horas, que era una constante, van a aparecer las demandas contra la ley de residencia, contra la ley de defensa social, que son las primeras leyes de represión a los trabajadores en Argentina, ¿no? Y en la década del 30 aparece la iglesia. Antes de despedirnos, ya que estamos haciendo un 1 de mayo federal, recordando lo que pasó en otros lugares del país, justo estábamos publicando en la columna vertebral una nota que recuerda el centenario de una matanza que hubo en Gualeguaychú, un 1 de mayo de 1921, y que también de esa movilización se supo poco y que recién ahora se está empezando a conocer un poco más. Fue hecha por la Liga Patriótica y que tiraron balas contra la multitud. Hay 4 reconocidos como muertos, pero ahora se habla como de 20. Así que mirá si todavía tendremos que aprender a recuperar nuestra historia en todos los pueblos, ¿no? Así es. Bueno, en Buenos Aires también hubo 1 de mayo donde fueron fuertemente reprimidos, hubo prohibiciones, se prohibía cantar la Internacional, los actos generalmente iban, en su momento, iban con las bandas al frente tocando Hijo del Pueblo o la Internacional. Los primeros 1 de mayo, las crónicas dicen que los obreros iban debidamente endomingados. Lo que primero fue para anarquistas y socialistas y después el peronismo lo transformó en bailes populares. Aquí en Rosario se hacía la manifestación y el acto por la mañana y a la noche la velada artística. La velada artística espectacular, donde iba la familia obrera. Y la familia, y ahí cantaba, había pequeñas obras de teatro, los niños recitaban poesías sobre el mundo del trabajo, había discursos de dirigentes políticos y gremiales, y el 1 de mayo aquí en Rosario, bueno, hubo momentos de fuerte represión, como fue, por ejemplo, en el año 68, donde la CGT de los argentinos intenta conmemorar el 1 de mayo, lo hacen en el local de la CGT, y ahí Quagliaro y un montón de otros dirigentes obreros, dirigentes que habían venido de Buenos Aires, son detenidos, y bueno, hay un montón de 1 de mayo muy interesantes en Rosario por las demandas. En la década del 30, lo que le decía la Iglesia la Iglesia Católica y el Círculo Católico de Obreros empieza a hacer las mismas manifestaciones que hacían anarquistas, socialistas y comunistas, partían de las distintas parroquias y se reunían en la Plaza Sarmiento, donde hablaba desde el jefe de policía hasta el arzobispo, y se leían parte de las encíclicas papales. La Iglesia lo deja de hacer esto cuando surge el peronismo y se incorpora a los actos del peronismo, que el peronismo toma en Rosario, el Parque Independencia, la esquina de Oroño y Cochabamba, ahí se realizaban los grandes actos, más allá de que muchas delegaciones partían hacia Plaza de Mayo. Y ahí el 1 de mayo pasa a ser parte del ritual del peronismo, donde los trabajadores concurrían a agradecer a Perón por las reformas y las transformaciones del primer y segundo gobierno peronista. Para cerrar, me encantaría una conclusión, Leonidas, acerca de el hoy del 1 de mayo, en este mundo globalizado, porque no creo que sea un fenómeno argentino la atomización del 1 de mayo. Si lo preguntamos recién le preguntamos, hicimos esta nota a un dirigente joven y decía que efectivamente la atomización tenía que ver con los eternos proyectos de disolución de la clase obrera, pero que no lo iban a lograr. ¿Vos creés
que no lo han logrado, que no lo lograrán, que están en camino? ¿Cuál es el pronóstico del 1 de mayo del 2021? La lucha por las 8 horas de trabajo fue la última vez en que el proletariado y la clase trabajadora estuvo unificada a nivel mundial. Después estuvo dividido. Y la burguesía se asustó tanto de los reclamos por las 8 horas y por lo que demandaban los trabajadores que lo empezaron a dar. Y fundamentalmente la Organización Internacional del Trabajo apoya esto luego de terminar la Primera Guerra Mundial, porque eran obreros armados que volvían de la lucha. Y hoy, en este año y en estos años, tiene más vigencia que nunca, cada vez. Por eso la vigencia del 1 de mayo, porque en aquellas demandas el capitalismo no las ha no las ha concretado. Lo que demandaban los trabajadores en aquella época, el capitalismo, que cada vez es más barbarie, que cada vez es una sociedad más irracional, no da solución a estos problemas. Entonces, hay miles de razones para protestar, para reclamar a las autoridades, y lógicamente que hay divisiones en los distintos espacios, como también hay divisiones en el seno de la clase dominante. Es lucha de clase contra clase, y dentro de una misma clase hay distintas miradas, pero para salir a luchar o manifestarse en el día de mañana, pero hay miles de razones. Por eso sigue vigente, por eso mañana en los noticieros vamos a ver, como todos los años, manifestaciones de trabajadores a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Por eso la vigencia, por eso insisto con esto, ¿no? Es el Día de los Explotados, el Día de los Trabajadores. Y claro que es un día también, es de lucha, pero de alegría. ¿Alegría por qué? Porque la lucha nos da alegría y nos mantiene firmes. Si hay algo es que hoy escuchaba a un dirigente, un delegado de base de colectiveros, que decía que nunca soñó, un hombre joven era, nunca soñó cuando decidió que la lucha era entre todos y que había que agremiarse, en fin, por las razones más cotidianas como el salario y los temas de seguridad, que su pelea iba a ser el 1 de mayo, mañana, iba a ser por las vacunas, por ser considerado esencial y acceder a una vacuna. Creo que esa también va a ser una demanda en el mundo completo de los trabajadores que aún no han sido vacunados y están en la primera línea de la pelea contra este bicho feroz, como son, digo, desde la salud y los docentes hasta, yo digo, la cotidianeidad del chofer de un colectivo o los barrenderos, ¿no? No sé, Laura, si querés terminar con algo para Leónidas. No, yo quería saludarlo nomás porque se nos fue el tiempo totalmente, y agradecerle una vez más que esté en la columna vertebral con todas sus anécdotas y sus historias. Y me encantó lo de Newell's Old Boys, porque además él es un fanático de Newell's Old Boys y ahora lo entiendo. Sí, yo le agradezco a Laura que me hace conocer estos personajes del planeta Yusani, y realmente me siento súper cómoda charlando con vos, Leónidas. Habría tanto para preguntarte, porque Rosario es una ciudad que tiene tantísimas aristas para hablar. Ya volveremos, ya voy a buscar otro momento y otro sujeto para que podamos charlar. Feliz Día del Trabajador, Leónidas Ceruti, y muchísimas gracias por haber estado en la columna vertebral Historias de Trabajadores. Gracias, muchísimas gracias. De aquí de Rosario, ciudad rebelde, si las hay, desde su origen. Siempre se dice Rosario por la bandera, por el fútbol, por lo linda que son sus mujeres, pero yo siempre recalco que Rosario se distingue por ser una ciudad rebelde, desde aquella época de antes de 1900 hasta la actualidad. Un columnista de ahí de TN un día, cuando me hizo un reportaje por no sé qué aniversario de los rosariazos, me dijo que qué raro que en Rosario se habían hecho los dos rosariazos y que no era así en Córdoba. Y no es así. En Córdoba, hasta el cordobazo, no hubo luchas obreras, hubo muy pocas. En cambio, en Rosario, desde antes de 1900, había manifestaciones, y los comuneros del país que habían recarado en Rosario conmemoraban el primer gobierno obrero, que fue la Comuna de París. Ahí va, y con ese cierre
Nos fuimos. Muchísimas gracias. Ceruti. Chau, chau.